Buenas tardes, compañeros. Nosotros hablaremos sobre la elasticidad, el estado sólido, la ley de Hooke y la teoría del rebote elástico. Somos el equipo 2, conformado por Montoya e Isaac. Ortiz Niza Robles Roberto. y Zamora Carla. Yo les hablaré sobre la elasticidad. Con elasticidad nos referimos a la propiedad de ciertos materiales de ser deformados bajo una fuerza externa que actúa sobre ellos y luego recuperar su forma original cuando dicha fuerza desaparece. A estos tipos de conducta se le conocen como deformaciones reversibles o memoria de forma. Para entenderlo mejor, les presentaré el siguiente video, en el cual un alambre de nitinol deformado tras ser enrollado en una pieza cilíndrica recuperará su forma original al calentarlo. Los principios de la elasticidad son estudiados por la mecánica de los sólidos deformables, según la teoría de la elasticidad, que explica cómo un sólido se deforma o se mueve como respuesta a fuerzas exteriores que inciden sobre él. En cuanto a la fórmula de elasticidad, decimos que cuando se aplica una fuerza sobre un material elástico, éste se deforma o se comprime. Para la mecánica, lo importante del hecho es la cantidad de fuerza aplicada por la unidad del área a la que llamamos esfuerzo. Al grado de estiramiento o comprensión de la materia lo llamamos deformación y lo calcularemos dividiendo la longitud de movimiento del sólido por su longitud inicial. Por otro lado, una de las principales leyes que rige el fenómeno de la elasticidad es la ley de Hooke, de la cual hablaremos con más detalle más adelante. Sin duda, la elasticidad de los materiales es una propiedad que ponemos a prueba cotidianamente. Algunos ejemplos son los resortes. Estos son comprimidos y acumulan energía potencial. Luego son liberados y recuperan su forma. Los botones de los controles pueden comprimirse bajo la fuerza de nuestros dedos, accionando el circuito que hay debajo, y luego recuperan simplemente su posición inicial. La resina de la que está hecho el chicle también es sumamente elástica, al punto de que nosotros podemos comprimirla entre los dientes o bien expandirla haciendo una bomba, contando con que conservará su forma más o menos original. Las llantas de algunos vehículos operan a base de la elasticidad del caucho, que éste puede resistir el peso del vehículo y deformarse muy ligeramente, siempre y cuando no pierda su memoria de forma. En cuanto a los materiales elásticos, realmente son numerosos. Dentro de ellos podemos mencionar a la goma, el caucho, la licra, el látex, entre otros. Finalmente, cabe destacar que estos materiales son sumamente útiles en la industria manufacturera, ya que a partir de ellos puede hacerse un sinfín de aplicaciones y objetos de uso práctico. La materia en estado sólido se caracteriza por una disposición específica en sus partículas, basada en nexos muy rígidos y fuertes, lo cual se traduce como una estructura física muy bien definida. Esto ocurre debido a las fuerzas de cohesión entre las partículas, responsables de mantener la forma y el volumen de sólidos estables, y de otorgar cierto margen de dureza y resistencia. Entre las características que presentan el estado sólido en su forma física es la rigidez, donde la materia en estado sólido se resiste a la deformación. Solo si su resistencia es vencida, los sólidos cambian de forma dependiendo de su elasticidad. La incompresibilidad, donde los sólidos no pueden comprimirse, pero al someterlos a fuerzas extremas de presión suelen fracturarse o descomponerse en piezas más pequeñas. Fragilidad, donde los sólidos se pueden romper en pedazos más pequeños. Elasticidad, que es la capacidad que tienen ciertos sólidos para sufrir una deformación momentánea. Los materiales elásticos cuentan con una memoria de forma, que les permite volver a su disposición anterior. Densidad elevada,
debido a que las partículas que los componen están muy unidas. Maleabilidad, que es la capacidad de ser labrados por deformación sin que se rompan, y una forma definida. Al ser rígidos, los sólidos tienen formas definidas y no fluyen como los gases o los líquidos. Las estructuras moleculares de los sólidos dividen en dos categorías, los cristalinos y los amorfos. Los cristalinos tienen una estructura fija y ordenada, mientras que los amorfos no tienen una estructura molecular definida. La celda unitaria es la unidad mínima que posee un sólido cristalino y posee una forma geométrica determinada. Según su tipo de celda unitaria, si tienen una, son monocristales. En cambio, si tienen más de una, se denominan policristalinos. Se dividen en los siguientes sólidos. Los sólidos iónicos, que son estables, tienen un alto punto de fusión, que oscila entre 200 grados Celsius a 2000 grados Celsius. No conducen electricidad, a menos que sean disueltos en un solvente polar o fundidos. La mayoría son solubles. Ejemplo de ello son las sales binarias como el cloruro de sodio. Los sólidos cristalinos de red covalente son fuertes y rígidos, pero a la vez quebradizos al forzar su maleabilidad. Presentan elevados puntos de fusión. Son aislantes y semiconductores. Ejemplo de ello son los alótropos de carbono del grafito y el diamante. Después, los sólidos metálicos. Son dúctiles y tienen la capacidad de ser estirados sin romperse. Su punto de fusión es variable. El del mercurio es de menos 39 grados Celsius, pero en su mayoría es elevada. Presentan una alta maleabilidad. Son buenos conductores de electricidad y de calor. Ejemplo de ello son el oro y la plata. Y por último, los sólidos cristalinos moleculares, que son blandos y deformables. Tienen un bajo punto de fusión y cambian de estado fácilmente, ya que solo se requiere elevar o reducir su temperatura. Son malos conductores de electricidad y calor. Presentan bajo peso molecular. Ejemplo de ello es el agua y el hielo seco. Estos son algunos ejemplos. Ley de Hooke. La ley de Hooke es el principio físico en torno a la conducta elástica de los sólidos. Fue formulada en 1660 por el científico británico Robert Hooke, contemporáneo del célebre Isaac Newton. La ley de Hooke nos dice que la fuerza que se le aplica a un resorte para estirarlo o para comprimirlo es directamente proporcional a la deformación que se le hace, es decir, a mayor fuerza, mayor deformación o desplazamiento. En la imagen podemos ver tres resortes. El primero, el más chiquito, es el resorte en reposo. Si le agregamos una fuerza al resorte de en medio, alcanzará X longitud. Si le agregamos una fuerza igual a la anterior, la longitud será de 2X. Gracias a esto podemos saber que la longitud es directamente proporcional a la fuerza. Comúnmente conocemos la fórmula como F es igual a menos KX, donde F es la fuerza, X la longitud de la extensión o compresión según sea el caso, y K es una constante de proporcionalidad conocida como constante de resorte, que generalmente está en newtons sobre metros. El signo negativo nos indica que va en sentido contrario a la fuerza aplicada. La ley de Hooke es sumamente útil en todos aquellos campos en los que se requiere del conocimiento pleno de la capacidad elástica de los materiales. La ingeniería, la arquitectura y la construcción son las disciplinas en las que es usada más frecuentemente. Por ejemplo, esta ley permite predecir el efecto que el peso de los automóviles tendrá sobre un puente y sobre los materiales de los que está hecho. Teoría del rebote elástico. Esta teoría surge de la mano del geofísico Harry Fielding en 1910 como respuesta para describir el origen de los sismos. Harry estudió rigurosamente la famosísima falla de San Andrés para tiempo adelante presentar esta teoría. Antes de ella, se creía que las fallas geológicas eran causadas por el movimiento de las placas tectónicas, pero con esta teoría se vio que es al revés. Se dice que hay un rebote elástico porque al exceder el límite de resistencia de alguna zona frágil de la corteza terrestre, acumulándose de esta manera fuerzas, se propaga energía en forma de calor y de ondas sísmicas, donde pueden ser transversales, longitudinales o combinadas, causada gracias a la deformación anterior. Las rocas rebotan al tratar de volver a su punto inicial, donde puedan quedar más estables. Entonces, hasta este momento la teoría nos dice cómo ocurre o acontece un sismo,
Pero ahora veamos algunas características de este. 1. Un sismo es la vibración que ocurre en el interior de la Tierra ocasionada por las ondas. 2. La parte interior de la Tierra, donde acontece la fractura y se propagan las ondas sísmicas, se conoce como hipocentro. 3. La parte de la corteza terrestre que está encima del hipocentro es conocida como epicentro. 4. El volumen de roca que sufre un desplazamiento por la ruptura inicial, estando también la falla, es el foco o fuente sísmico. 5. Los tipos de sismos dependen de la profundidad del origen con respecto al núcleo de la Tierra, pudiendo estar superficiales, intermedios y profundos. Cabe mencionar que en la actualidad todavía no se puede predecir los sismos con certeza, pero sí podemos estar preparados para su llegada de él, siguiendo las recomendaciones y protocolos de seguridad de las autoridades, como podría ser guardar la calma y resguardarse en zonas o lugares estables y rígidos si es posible. A continuación habíamos preparado una actividad grupal, la cual consistía en la realización de un crucigrama, con el fin de que nuestros compañeros reforzaran lo aprendido sobre estos temas. Y bien, esto ha sido todo por nuestra parte, y terminamos con una frase de la científica francesa Marie Curie, que dice así: nada en la vida debe ser temido, solo comprendido. Ahora es momento de entender más para que podamos temer menos. El equipo 2 les agradece por su participación y por su atención en esta exposición, esperando que haya sido de su agrado.